Hola, ¿qué hay? Buen día, bienvenidos a este episodio, este video. Estamos aquí en Tierra Alta todavía. Vamos a ir a aguas termales acá en la área de Caldera. Así que la pueden poner en Waze y este le va a llegar de una vez a donde tienen que ir sin ningún problema. Así que este camino, como que pueden ver, es de bastante piedra. Ya anteriormente yo la hice y la recomiendo, no importa qué carro vienen, porque aquí pueden venir cualquier carro, no necesario 4x4, puede ser cualquier carro, pero sí bajen el aire de las llantas, porque el camino, digo, le va a hacer maltrato a ustedes igual como el carro. Así que por eso bajamos y vamos a empezar a ir para adentro. Quiero entrar hasta el final, que van a haber muchas sorpresas. Voy a hacer hoy un plato húngaro que se llama goulash. No sé si la hago hoy, depende del tiempo. Como pueden ver, está bien nublado. Pero voy a hacer un plato húngaro. Este es como una sopa, algunos la hacen como un guiso. Yo la voy a hacer estilo sopa y vamos para allá. Así que la van a disfrutar, les voy a dejar la receta. Es algo que yo comí de niño en la casa con mi abuela y ahorita vamos a empezar. Bajé el aire, nada más estos 100 metros que entré aquí, esta cosa hacía tum tum como una pelota de basquetbol lanzándose. Ahora ya está mucho mejor, más cómodo, menos ruido y el más importante, no dañamos el carro. Así que, como les dije, si la ponen, yo creo en Waze le sale como Paraíso Escondido, Finca La Abuela. Paraíso Escondido, La Abuela nada más. Así que pueden llegar acá, como dije, cualquier tipo de vehículo, no tiene que ser 4x4, pero este sí, 100% recomendado. Bajan la presión de las llantas, depende de la altura, si pueden a 20 libras hasta 18, mejor, y la van a disfrutar más del camino y le va a doler menos. Así que ahí vamos. Y este es el lugar que ya vieron en videos anteriores, la playita, bien bonito. Dije que voy a venir a acampar acá un día, pero hoy no, hoy voy a seguir a la finca La Abuela.
llegamos. Hay aquí bingo y todo. Mira qué belleza. Ahí está toda la leña lista. Bueno, tengo que gastar bastante porque el goulash va como 2 horas encima del fuego. Ya armé mi carpa. Estoy listo. Voy a poner con la vista para allá. Más importante ya después que armé es una cervecita bien fría. Algo rojo. Vamos a tomarlo y seguimos. A sacar mi silla, claro. Un pimentón. 2 cebollas. 3 tomates frescos, bonitos. Y compré 3 papas. Vamos a ver, supuestamente con eso ya estamos listos. Estamos listos. Vamos a limpiar, picar y prender el fuego. Carne, se usa la verdad cualquier carne que cada uno le guste. Yo aquí compré jarrete. Pueden utilizar puerco, pueden utilizar no sé, lo que sea, lomo. Compré jarrete. La idea es que la carne esté cortada en pedazos cuadrados, no tan grandes. A ver si el cuchillo da. Nos vamos pues. Gracias. Ahí entonces el señor Pedro la Luna allá. Yo ya la tengo listo. Nada más hay que esperar un poco que baje. Y estamos listos. Voy a usar esta olla que no es tan grande, pero que quepa toda la que puse ahí.
Calienta bien, voy a poner la mantequilla y la carne para dorarla. Solamente necesitamos que quede doradita y estamos listos para echar las otras cosas. Mucho calor, demasiado calor. Esperar unos minutos que se dora, voltear, que quede bien doradito en todo lado y echamos la cebolla y el ajo. Es muy importante que la carne quede bien sellada, así que ahí seguimos volteando hasta que quede todo doradita. Ya está quedando como blanquita, pero la queremos dorada. No quedó tan dorada porque creo que esta carne tiene mucha agua adentro. No sé si la inyectan o qué, lo sacó demasiado agua, pero bueno, ya tiene un color bonito. Así que ahora vamos para el próximo paso. Cebolla y ajo. Esta parte voy con pimienta, negra, y sal. Y esta es la páprica roja que vino de Hungría y vamos a ver qué tal da. Huele rico. Ni la probé si es picante o qué. Yo creo que sí es picante. Ahí a la vida. Es decir que la dañé. Espero que no. Como que está la letra en... bien picante. Está en húngaro y este sí no hablo. Bueno, bastante. Páprica roja. Miren el color, qué bonito está. Pero la verdad le digo que supuestamente el goulash no debe estar picante. Puede ser que ya inventé algo nuevo porque ya me da miedo que se iba a picar. Espero que no. Pero bueno, todo el paquete completo debe hacer algo. Bueno, ahí viene ahorita la zanahoria. Ya los tomates están, ya se hirvieron. Okay. Mientras que vamos a esperar que esté la sopa.
Y al final no llovió nada, quedó todo tranquilo. Bueno, después de 4 horas de trabajo, aquí está el resultado. Vamos a ver, aquí tengo el primer conejo. Ponga platito ahí. Cuidado que tiene que estar bien caliente. Vamos a ver para mí cómo me queda. Bueno, prueba de fuego a ver qué tal quedó. Salud. Está bueno. No está tan picante como... Así que te deja quemado. Tiene como un buen sabor. Vaya. Vaya. No te pilles. No hagas bulla. Ven.
Quiero dar unas tips aquí sobre el lugar. Si vienen otra vez, se llama Paraíso Escondido en Caldera La Abuela. Este lugar pueden acampar. Se acampan por acá. Tienen bastante espacio. Aquí puede llegar cualquier carro, como dije anteriormente. Igual pueden ir bajando hasta el río, como que pueden ver ahí con las imágenes, que la voy a dejar ahorita con el dron. Ahí sí van a tener que tener doble, porque si bajan a subirlo de vuelta, van a tener que tener doble, yo creo, y más si va a llover y nunca nadie sabe. Para ahí abajo hay cualquier cantidad de espacio a acampar, cualquier cantidad de carros, y le voy a dejar el teléfono aquí abajo para reservar si acaso que son grupos grandes. Ahí abajo, no sé si la ven, hay 2 jacuzzis que también ellos la llenan con agua. Tienen baños y duchas, 4 baños, 4 duchas, están limpios siempre, tienen papel. Y bueno, las 2 piscinas naturales tienen área de barbecue, así que si quieren asar, aquí pueden utilizar el asador de ellos, como que vieron en el video. Ellos dan leña, aquí hay normalmente, y también igual hay una cocina que se puede utilizar y habitaciones. Ya le voy a dar los datos. Okay, aquí tienen las habitaciones. Total son 30 camas que hay. Cuesta $20 por persona para dormir adentro de una habitación. La verdad, aquí entrando está bien fresco, sin aire acondicionado, pero me imagino por el tipo de construcción. Tienen su baño acá, y otra vez, como dije, 20 por persona. Pueden llegar hasta grupos de 30 personas y utilizar esta maravilla, disfrutar este lugar. No es solamente acampando, igual estas piscinas que tienen son a otro nivel, pueden sentar ahí horas. Y ahorita, si no quieren acampar ni a dormir, igual pueden hacer aquí un pasadía. Les sale $5 por persona nada más. Y la verdad pueden pasar todo el día acá sin cansarse. Vamos a ver aquí las habitaciones del segundo piso y el balconcito. Por temporadas también pueden disfrutar todo lo que son las frutas que salen. Hay aquí mamonchino, mango, varios más ahí que ni recuerdo en este momento, pero pipas. Pueden pedir ayuda y ellos la pueden ayudar a bajarlo. Maya, ¿te gusta acá? Que dormimos un día acá en cuarto. Que la verdad, pensándolo bien, yo pagando $12 por una habitación. Mira, hay aquí, no igual como abajo, casi son camas. Un queen para pareja. Y como que estaba diciendo, a cambio de pagar 12,
Pero $8 más y no tenía que armar todo este camping. Pero bueno, para el próximo, si alguien viene solo o pareja, vale la pena a veces. Y otra cosa muy importante, aquí no tuve que fumigar, la verdad, no había ni un bichito que estaba molestando. Aquí allá se ve una mosca, una hormiga, pero nada que es una plaga molesta. Así que no tuve que poner ni off, ni fumigar. Bueno, y esta es la cocina, que igual la pueden utilizar. Tienen su estufita, algo de ollas, algo de cosas. No tienen que cargar mucho, este es el importante. Y otra vez está limpio, sin bichos. Vale la pena a veces no cargar mucho, nada, viene, disfruta y te vas. Yo creo, si no me equivoco, hay un costo adicional utilizando la cocina, como $5. Y la verdad, a veces vale la pena. Bueno, yo soy de leña, así que no. Bueno, con este calor que tenemos, otra vez un pargo rojo, no hace daño. Con este audio que hay acá de los pajaritos, el lugar, la verdad es. Otra cosa que no le dije, aquí no hay señal ni de teléfono, ni internet, ni data, no llega nada. Ellos sí dan servicio de Wi-Fi con Starlink. Los pagos van por ACH o efectivo nada más. Comenzar con batido porque el calor, la verdad, está fuerte. Proyecto fuego de vuelta. Algunos preguntan cómo prendo el fuego. Yo uso esto. La verdad funciona muy bien. En 60 piezas de estas pastillitas adentro. Agárrate. Tiene que darle algo de candelita o un fósforo. Y ella prende y aguanta bastante tiempo. Y ya está el agua hirviendo. Mucha ravioli allá. Aquí tengo mis medallones. Voy a ponerle un poco de sal y pimienta y es suficiente. Buen fuego. Ya empezó la lluvia. La carpa está perfecta, aguanta todo el agua. Sin ganas de recoger. Pero todavía tengo tiempo, son las 4. La verdad el lugar es 10 de 10. Pero ya me tengo que empezar poco a poco a recoger allá. Terminé el café. Buena sandía, bien dulce.